Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Ramón Mendiola, un líder visionario y transformador en la industria de alimentos y bebidas. Impulsó que Florida Ice and Farm Company tuviera una expansión y sostenibilidad impresionantes. Su liderazgo ha generado un crecimiento exponencial y destacado a FIFCO en sostenibilidad, haciendo que la empresa sea un referente en la región centroamericana. Su dedicación y visión inspiran a muchos y tenemos la dicha de que nos acompañe hoy. Bienvenido, es un honor tenerte aquí. Ramón, contanos sobre tu niñez, tu familia, tus amigos y cómo todo eso marcó el líder transformacional que nos acompaña hoy. Sí, bueno, primero un honor estar aquí, Carla, contigo, y gracias por este espacio y que podamos pasar este rato juntos. Bueno, te cuento, estoy casado desde hace ya casi 30 años con mi esposa Marion, y tenemos 3 hijos, Alberto, Manuel y Alejandro, ya en edades de 27, 24 y 18, o sea, ya están grandes. Y bueno, contarte que tal vez una de las cosas más importantes es que hace año y medio me retiré. Entonces estoy felizmente jubilado después de 20 años de trabajar en mi último puesto que tuve en FIFCO, que es la cervecería aquí en Costa Rica, y trabajé ahí 20 años. Entonces, previo a ello, había trabajado 11 años con Kraft Foods y Philip Morris como responsable aquí en el área de Centroamérica y el Caribe. Y mi primer trabajo cuando saqué el bachillerato fue en una compañía de chocolates que se llama Costa Rica Cocoa Products, que luego fue vendida a Nestlé. Pero bueno, cada una de estas, ahí trabajé 5 años, después me fui a hacer la maestría. Pero cada una de estas experiencias en estas, digamos, 3 compañías, que fue donde dediqué toda mi vida, pues me marcaron muchísimo en aprendizajes, en experiencias. Yo creo, Carla, que en la vida, como seres humanos, pasamos como por 3 etapas, y vieras que no son más. Yo estoy convencido de estas 3 etapas, en donde en un tercio cada una de ellas, y yo creo que hay una primera etapa en nuestras vidas que es sobre el aprendizaje. Vamos a la primaria, a la secundaria, a las universidades, y si tenés suerte también una especialización o algo similar. Y ahí pasamos como estos primeros 25 a 30 años. Luego viene una segunda etapa, que es la que llamo la etapa de procrear. Y procreamos, para mí lo más importante, la familia, nuestros trabajos, y si hacemos las cosas bien,
también podemos procrear nuestro patrimonio para, ¿verdad? Para el resto de lo que nos quede en vida. Y entonces llegamos a una tercera etapa que para mí es en la que me encuentro. Es tal vez de los 60 años como para hasta que Dios nos dé vida en ese sentido. Y es una etapa para mí de retribuir. Y retribuir todas las experiencias, todos los aprendizajes que hemos venido acumulando en estas primeras 2 etapas de nuestras vidas. Y es así como hace poco, recientemente, asumí la presidencia de esta Asociación de Empresarios para el Desarrollo, AED, que desde ese lugar es donde yo quiero empezar, o parte de lo que he venido pensando, poder retribuir, es de ayudar a mi país ante todo y ojalá a la región y a sus empresarios para que podamos adoptar mejores prácticas de cómo hacer negocios. Y parte fue de mis aprendizajes que podemos hablar ahora más adelante. También me incorporé en otra ONG que es la Fundación Cali, es el capítulo regional para el Aspen Institute, y esta tiene como fin promover líderes en Centroamérica, y eso me apasiona muchísimo, poder también identificar a estos líderes, ayudarlos, acompañarlos, y que la región poco a poco se vaya pues beneficiando de ello. Y he estado también involucrado con 2 universidades, las cuales he aprendido muchísimo con ellas. Una de ellas que fue la escuela donde yo estudié mi bachillerato en Babson College en Boston, en Estados Unidos. Y tengo casi 8 años de estar ahí como soy un miembro del Board of Trustees, pero también hace 4 años asumí el rol de en esta universidad del comité académico, y básicamente ya he tenido que aprender muchísimo, pero también creo que les ha aportado, ¿verdad? Y sobre todo de estas experiencias que hemos tenido, y por uno pasa toda la parte de la pedagogía de la universidad. Ha sido muy interesante para mí. Y la otra universidad donde estoy involucrado es en INSEAD, en Francia, donde es una escuela de negocios, y bueno, tengo 10 años de que me invitan a dar charlas allá a los CEOs, no a los estudiantes, pues son unos programas que tienen para CEOs alrededor del mundo, y también ha sido una experiencia increíble en ese sentido. Volviendo a mi infancia, bueno, estoy en un proceso muy incipiente de escribir un libro. Eso Muy bien. me tiene muy emocionado. Es todo un viaje, ¿verdad? Pero bueno, ahí creo estar bien, estoy ahí con una agencia y gente y una persona que me está ayudando, entonces ahí estoy muy entretenido con ese capítulo. También como parte de esa retribución, ¿verdad? Que te estaba comentando. Entonces fui como definiendo esas grandes áreas donde desde esos lugares pues poder retribuir de regreso. Te decía que, bueno, volviendo a la infancia, yo crecí y tuve la bendición, la dicha de venir de un hogar increíble con unos padres excepcionales que nos inculcaron valores humanos muy importantes a mí y a mis hermanos. Y yo creo que esos valores, por lo menos obviamente en mi caso, ya son los que me han marcado desde muy pequeño, ¿verdad? El sentido de responsabilidad, de trabajar duro, de trabajar con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, de ser resilientes ante la adversidad, ¿verdad? Porque la vida nos va a poner muchas pruebas en el camino. También de valores de, de ser, digamos, conscientes, de siempre estar dispuestos a ayudar a aquellas personas o en general, digamos, que tal vez no han tenido las mismas posibilidades, y poder siempre estar ahí presente para poder ayudar desde el mejor lugar posible. Y ante todo muy agradecido siempre, estar agradecido con el de arriba, ¿verdad? Que es el que nos da todo en la vida, ¿verdad? Entonces eso nos los inculcaron siempre nuestros padres en ese sentido. Y bueno, esos han sido valores que yo he tratado a lo largo de todo
diariamente las decisiones que tenemos que ir tomando, ¿verdad? Y siempre ver en esa luz y estar ahí pues bien acompañados. Estudié en el Colegio La Salle aquí en Costa Rica, desde kinder hasta quinto año, o sea que fue todo un... le tiene uno mucho aprecio a su colegio escuela y colegio, y en realidad ahí fue donde hice mis verdaderos amigos desde la infancia. Hoy seguimos tremendamente unidos, es un grupo muy particular. Nos vemos con muchísima frecuencia. Han sido los amigos de toda la vida. Es un grupo muy divertido, ya te podrás imaginar, siempre bromistas y demás, pero nos queremos y nos apreciamos muchísimo. Y tuve una experiencia muy similar con cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar al extranjero. También pude forjar increíbles amistades, ya no con ticos, pero sí con, digamos, con amigos de diferentes países de Latinoamérica. Y también nos vemos con muchísima frecuencia, ya las esposas, esposos igual se han compenetrado muchísimo. Y yo le digo a mi señora que para mí estos espacios con estos grandes amigos, sean de aquí o de afuera, son como espacios sagrados, porque para mí es como la mejor terapia. Nos vemos con muchísima frecuencia, no necesitamos, digo yo, son espacios como donde uno vaya, se divierte, se ríe muchísimo, hablamos como decimos acá, mucha paja, pero no importa, nos recordamos de las historias viejas y también creamos nuevas historias. Entonces, disfruto muchísimo de estar ahí siempre con los amigos, por supuesto con la familia, pero bueno, los amigos tienen ahí Es la familia del corazón. esos son Que unos aportes adoptamos. muy interesantes, sí. Me encanta porque, bueno, en esencia, escucho, el valor de la familia es número uno, el valor del trabajo fuerte, pero también esa conexión con Sí, otras personas para que nos permite sí, crecer. sí. Hay algunas experiencias de vida, aparte de las amistades, y bueno, nos hablaste de Babson, también fuiste a Kellogg, cómo esas experiencias fueron marcando el liderazgo a través de los años Sí, y la estrategia. ajá. Este, bueno, yo te comentaba que ante todo soy una persona de fe y yo creo que, bueno, la bendición más grande que uno ha recibido, yo lo agradezco todos los días, es a la familia, ¿verdad? Eh, pero creo que también Dios me ha bendecido en poder eh, contar a lo largo de las diferentes o tres empresas en las que trabajé, pero digamos, más recientemente en la historia con FIFCO, digamos, con la cervecería, yo creo que tuve esa enorme bendición de Dios que me puso increíble gente a la par mía, o sea que mis compañeros, como yo les decía, compañeros de mil batallas, em, y esa gente con la que, o ejecutivos con los que tuve la bendición de rodearme, con ellos fue que pudimos hacer todo lo que pudimos hacer, ¿verdad? Y yo creo que a uno como líder, uno tiene que tener la sabiduría realmente de escoger el mejor talento que te pueda acompañar en tus funciones. Y yo siempre he tenido esta filosofía de escoger gente que es muchísimo más inteligente que uno en sus respectivos campos específicos, ¿verdad? Entonces, si, no sé, yo vengo de formación de mercadotecnia o de estrategia, ok, finanzas tal vez no es lo mío, pero entonces me aseguro tener una persona muy competente en esto o en otras áreas que tal vez no son tan afines contigo. Entonces, yo creo que la labor del líder es saberse rodear de estas personas, ejecutivos tremendamente competentes y a uno como el líder, entonces, pues creo que tenemos siempre que tener la escucha muy atenta para oír los puntos de vista eh, diferentes que podamos tener. Eso es lo que nos enriquece al final del día en la hora de que vamos tomando las decisiones. Al líder le toca marcar el norte, ¿verdad? Eh, Siempre pasando por un proceso consultivo, escucha y demás, pero en algún momento tenemos que tomar decisiones y movilizar
luego marcando el norte, pero tenemos que movilizar a las organizaciones a cumplir con los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿verdad? En el camino nos vamos a encontrar temas, situaciones difíciles, ¿verdad? Decisiones, pero yo creo que uno siempre tiene que volver al centro de, ¿verdad? Y a veces cometemos errores. Ok, pero tal vez no es señalar el error por señalarlo, sino más bien decir, bueno, ¿qué aprendimos de esto? El tema no es volver a cometer el mismo error dos veces, ¿verdad? Pero sí el tener esa sabiduría de entender qué fue lo que no hicimos tan bien y cómo lo podemos mejorar la próxima vez, ¿verdad? Entonces es un continuous improvement en ese sentido que buscamos siempre en ese liderazgo y, y bueno, y a veces vas a estar confrontado con decisiones difíciles de un lado o del otro, pero te decía que uno puede escuchar, a veces no tomar decisiones calientes, sino pausar, meditar, reflexionar y tal vez al día siguiente venir, ok, escuché, vi a qué, pero bueno, por aquí es donde vamos, porque al final tienes que tomar decisiones, no te puedes quedar ahí dándole vueltas en el procrastination ahí y paralizas las cosas, ¿no? Entonces, pero sí hay que tal vez tener esas pausas, ¿verdad? Para poderse conectar y tratar de mejorar. Yo sé que como líderes nos toca definir la mejor estrategia, Carla. Siempre, o sea, tenemos una presión muy grande por definir una estrategia para la empresa, las organizaciones. Y yo siempre digo que una estrategia tenemos que respondernos tres preguntas claves para mí. La primera, ¿dónde jugamos? Y eso define categorías, geografías, industrias, ¿verdad? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Si es a través de tecnología, si es a través de hacer alianzas, esto, del enfoque en el consumidor, o sea, hay ciertas, o vamos a hacer en sostenibilidad, o sea, hay unas preguntas claves que tenemos que responder del cómo ganar. Y la tercera es, ¿qué son las capacidades internas que requerimos a lo interno de nuestra organización para ser exitosos en la implementación de la estrategia? Ahora bien, y esto siempre hace grandes debates, ¿verdad? Pero eso es un tema de tener muy clara la estrategia, en qué sí, en qué no, aprender a decir no, ¿verdad? Porque a veces te lleva por otro lado y te salís de la estrategia y ahí te empezás a meter o no estás siendo consecuente con lo que estamos definiendo. Pero no te basta con la estrategia. Yo creo que el tema otro más importante es crear la cultura correcta en nuestras organizaciones y con el liderazgo adecuado, correcto para poder impulsar, ¿verdad? Yo siempre digo que la cultura impulsa el desempeño en las empresas. Y dentro de la cultura, en mi experiencia, para mí hay tres ingredientes fundamentales, que son el tener un propósito para la organización, y ojalá luego para título personal, pero tener un propósito. El segundo es tener valores, o lo que llamamos a veces los principios guía, en qué somos, en qué creemos y en qué no, porque a veces es tan importante definir lo que sí sos y lo que no sos. Y el tercero, que es tener un modelo de liderazgo. Y el modelo de liderazgo básicamente significa cómo actuamos cuando estamos juntos. Porque al final del día a los líderes nos toca walk the talk, ¿verdad? Más que nuestras palabras, son nuestras acciones. Entonces, ese modelo de liderazgo te ayuda a que pues, al principio todos los líderes somos embajadores de la cultura y esa lo tenemos que permear en nuestras organizaciones. No solo es el líder, sino son de todos los que tenemos personal a nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esos modelos los tenemos que ir forjando en el camino. Entonces, digamos, esto han sido, digamos, experiencias personales que me han ayudado a mí a transitar en esto. Me preguntaba sobre las universidades también y cómo eso también me impactó muchísimo. Yo te puedo decir que para mí, bueno, es otra bendición que tuve poder tener, así como veníamos desde el colegio La Salle, que también, ¿verdad? Y te van inculcando, ¿verdad? Te complementan lo que te enseñan en tu hogar, en buena medida,
pero igual las universidades también juegan un rol muy importante, es donde nosotros construimos lo que yo llamo habilidades más técnicas, pero hay unas, yo siempre hay y diferencio las habilidades técnicas y las blandas que podemos hablar. Las blandas vienen desde la niñez, ¿ah? Desde esos valores que te van inculcando, pero se confabulan después. Entonces en estas universidades aprendemos esas habilidades técnicas, en donde nos especializamos obviamente en lo que, si escogemos bien la carrera, y ojalá nos guste lo que hacemos, porque eso es muy importante al final del día. Babson, por ejemplo, yo había definido estudiar negocios, eso era lo que me encantaba. ¿Qué en negocios? No sabía muy bien, pero así como fui por descarte, bueno, no quiero ser abogado, no quiero ser doctor, pero el área tal vez ingenieril, lo de negocios, eso sí me... Entonces, ¿verdad? Uno tal vez ya no tenés todas Sí, no así tiene claras, nociones. pero los negocios siempre me llamaron poderosamente la atención, y Babson en particular es muy conocida por la ciencia o la materia de emprendedurismo, ¿verdad? El emprendedurismo es algo que lo tienen impregnado, ellos desarrollaron como una receta mágica para cómo inculcarle a los estudiantes cómo ser buenos emprendedores. Es como un mindset, más que Sí. es como donde la gente ve problemas e issues, los emprendedores ven oportunidades, si te lo puedo definir de esa manera. Y a mí eso me apasionó, ¿verdad? Te enseñan desde poner cómo hacer un modelo de negocio, cómo interactuar, ¿verdad? Cómo, dónde está el issue, es la oportunidad, y cómo hacer eso, crear un negocio alrededor de eso, una oportunidad, una aplicación, o en fin, de muchas cosas. Y no solo emprendedurismo, a veces la gente lo relaciona muchísimo con crear un negocio de cero, que por supuesto se puede hacer, pero es también cómo traes este mindset a cualquier organización, ¿verdad? En cualquier industria en la que estés, ¿verdad? Es activar esa forma de ver las cosas desde un lugar tal vez es diferente y con unas ganas enormes de comerse el mundo, ¿verdad? Entonces, para mí eso fueron cosas que me marcaron muchísimo. Desarrollé un business plan, el primero, hice ahí un intento de un negocio, bueno, pero todos fueron experiencias interesantes que te van acompañando. Y luego en Kellogg, bueno, luego de terminar el bachillerato, trabajé en esta compañía de chocolates, de que, bueno, bueno, hicimos cosas increíbles con lanzamientos de productos y cosas interesantísimas, pero luego me fui a sacar la maestría. Mi padre, muy exigente, me dijo: ok, Ramón, sé que estás gozando muchísimo tu trabajo, pero quisiera que penses en este tema de especializarte y tener la oportunidad. Ahí obtuve una beca de la Fulbright que me ayudó muchísimo, y con eso logré entrar a esta universidad de Kellogg en Northwestern, que es muy conocida por muchas en negocios, pero con una cuestión muy especial en mercadeo, que era lo que a mí también me apasionaba muchísimo. Entonces fue, bueno, como ir al Igual Disneylandia, tiene, al sí. Disneylandia para mí. Y entonces ahí también aprendimos, de ahí fue una experiencia con los profesores, con los compañeros que conoces, ¿verdad? Y ahí, bueno, se me fueron abriendo más posibilidades luego de trabajos y demás, que te comentaba. Después trabajé 11 años, empecé como en esta empresa de Philip Morris y Kraft Foods, y mi primer puesto fue director de mercadeo regional de Latinoamérica. Entonces pasaba viajando desde Argentina hasta México, pero bueno, fue una escuela tremenda de aprendizaje, de conocimiento, de lanzar productos, de adquisiciones, en fin. Y ya luego me incorporé en FIF con la cervecería y demás. Pero bueno, todos y cada una de ellas fueron como marcando un poco el camino, digamos, hacia allá donde le Hacia dediqué FIFA. mis últimos 20 años en ese sentido. Qué bonito conectar los puntos hacia atrás y poder entender, porque obviamente esa parte de la historia yo no la conocía, pero poder entender cómo todo eso te lleva a generar ingresos 10 veces. O sea, un líder no solamente transformacional, sino exponencial. Contanos sobre esa Sí. experiencia en FIFCO.
Bueno, para mí FIFCO, bueno, todo fue donde la verdad ya y le dediqué 20 años, ¿verdad? Imagínate, es casi una buena parte de tu vida, ¿no? Sí. Pero fue de las cosas más maravillosas, creo yo, que me tocó hacer o me ha tocado hacer. Lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo había hablado con el presidente de la Junta y el vicepresidente. Yo les dije, yo los acompaño ahí cuando estábamos en esos procesos de negociación y todo. Yo los acompaño por 3 años, pero tenía como otras ideas en mi cabeza. Pero imagínate, me quedé 20 años y no me arrepiento de ninguno de ellos jamás. Pero sí, como bien decías, en ese lapso de tiempo, junto con mi equipo, logramos incrementar las ventas 10 veces y la rentabilidad 7 veces. Y creo que pasamos por varias etapas que te las resumo de esta manera. Creo que hubo una primera etapa allá por el año 2000, 2002, 2004 por ahí cuando yo ingreso y hago pues un primer diagnóstico, ¿verdad? Como nos correspondía. Eh, Hicimos un primer diagnóstico del negocio y demás. Había empezado un ambiente competitivo muy, muy fuerte, de los grandes jugadores comprando en diferentes partes y la consolidación en el caso de la categoría de cervezas, que era el principal negocio en ese momento de la empresa y sigue siendo hasta hoy, pero em, entonces me dediqué a una etapa que yo la llamé la etapa de la eficiencia. Identifiqué que habían oportunidades de mejoras en los procesos, en los gastos, entonces pusimos, me recuerdo como un objetivo de buscar fue entre casi el 20% de una reducción de gastos como del 20% del total de la base de gastos de la compañía. Eso es bien material. Y, y la intención de eso era para ayudar a la organización a que se convirtiera en lo más eficiente posible, porque con los Goliaths a los que íbamos a tener que competir, teníamos que estar tremendamente fortalecidos, ágiles, eficientes. Eh, yo también en esos primeros años, cuando hicimos todo este primer diagnóstico de la eficiencia, también reorganizamos la organización en unidades de negocios, porque el negocio, habíamos incursionado en el negocio de refrescos y tal vez cerveza estaba subsidiando a refrescos, teníamos más gastos por aquí y por allá, entonces tuvimos que dar lo que yo llamé un accountability a los ejecutivos. Ahí conformamos su equipo, algunos no se alinearon, tuvimos que prescindir de ellos, otros se incorporaron, felices, otros... hicimos todo un reshuffling en ese sentido, armamos una nueva estructura, metimos los indicadores claves de desempeño, pusimos objetivos específicos para hacer la compañía más eficiente con un solo objetivo, que la eficiencia se convirtiera ya parte del ADN de la organización y nos acompañara para siempre, ¿no? Pero eso fue por diseño una primera decisión. Cuando ya pusimos la casa más en orden, ¿verdad? Por supuesto capitalizando en lo increíble que ha sido la trayectoria de esta empresa, ¿verdad? Que tiene más de 100 y pico de años, 115. Nos dedicamos a una segunda fase, que para mí es de las que más puedo disfrutar, de una fase de crecimiento. Entonces recuerdo, y eso fue del 2006 al 2008, recuerdo en esa etapa de crecimiento que le había tomado a la empresa 7 años duplicar su tamaño de la empresa, y como veníamos saliendo toda esta parte de la eficiencia, teníamos estos famosos retiros con los ejecutivos, los líderes principales, y poníamos estos retos, ¿no? Entonces, veníamos muy contentos de poder haber logrado estos ahorros o eficiencias, y parte sí la pasamos al bottom line que llaman, la otra era para reinvertir esos ahorros
en esta nueva etapa que te hablo de crecimiento. Entonces fue muy interesante porque lo que nos había tomado 7 años, le pusimos el reto a los líderes de que volviéramos a duplicar el tamaño de la empresa, tanto en ventas como en rentabilidad, pero en lugar de que nos tomara 7 años, que lo hiciéramos en 2 años. Y eso fue, y entonces, y una sola regla. Solamente el 30% de ese crecimiento incremental podía venir de crecimiento inorgánico. O sea, digamos, adquirir una compañía, pero el 70% tenía que venir de crecimiento orgánico. Entonces, ahí lo que inculcamos fue los procesos de innovación disruptiva. Entonces, bueno, lanzamos diferentes productos. Por ejemplo, la categoría de cerveza que venía normalmente crecía en línea con la población 1 o 2%, la pusimos a crecer por 3 años consecutivos a doble dígito, 10, 11, 12%. Y eso fue un antes y un después a través de productos nuevos, de plataformas de mercadotecnia diferentes, activaciones, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir del tablero de cosas que pues, se pueden hacer. Entonces, y bueno, y así pasó, y luego hicimos una primera adquisición fuera la de Costa Rica, que fue cuando incursionamos en Guatemala con Alimentos Cairns. Pero digamos, lo más bonito en ese momento fue todo este empuje muy fuerte, ¿verdad? Y luego también, por supuesto, entonces teníamos cerveza, teníamos los refrescos tropical, ahí lanzamos el té, que fue un exitazo, etcétera, etcétera, y bueno. Ahí fuimos las dos grandes, la cerveza y los refrescos, y los dos de la mano creciendo muy interesantemente. Logramos eso, luego pasamos por otras etapas de expansión, mucho más agresivas, expansión tanto en el eje de geografía como en categorías. Entonces ahí compramos una compañía. Hicimos 4 adquisiciones en 18 meses, en un periodo por ahí del 2010-2012. Incursionamos en Estados Unidos, compramos una cervecería allá, incursionamos aquí en el negocio de vinos y destilados, incursionamos en el tema de hospitalidad, de los hoteles, que también teníamos ahí unas inversiones minoritarias, pero cogimos la mayoría, luego todo el 100%, con Chal, y por ejemplo, entonces fuimos diversificando también el negocio como lo había un poco diseñado. Y bueno, fue una etapa de muchísimo crecimiento. Más recientemente, después del 2020, ahí empezamos con temas de transformación, que le llamamos la era de la transformación, muy importante en la parte tecnológica. Ahí hicimos un replanteamiento completo en la forma de conectarnos con el consumidor a través ya no de los medios tradicionales, sino digitales, y que cambie completamente la forma de hacerlo, a los clientes, cómo los servimos, cómo los acompañamos en sus pedidos, vea todo electrónico desde los celulares y ya no como un toma pedidos. En fin, fue y ha sido todo un proceso de ir cambiando, ¿verdad? Y abrazando la tecnología para que nos ayudara en este nuevo impulso. Pero te digo, Carla, te comento esto así rápidamente porque yo creo que quizás las 2 decisiones más importantes que tomamos nosotros, definitivamente en estos 20 años, y tal vez me atrevería a decir en la historia de la compañía, fue en el año 2008, cuando tomamos la decisión muy visionaria en ese momento de convertirnos en una empresa de triple utilidad. ¿Y qué quiere decir convertirse en una empresa de triple utilidad? Es que con la misma rigurosidad que medimos el éxito económico, haríamos exactamente lo mismo con las dimensiones sociales y ambientales. Porque, Carla, todas las empresas, no importa en qué industria estemos, agricultura, tecnología, banca, consumo masivo como FIFCO, en fin, todas las empresas creamos huellas sociales y ambientales, y huellas negativas a la hora de hacer negocios. En el caso de FIFCO teníamos huellas y tenemos las huellas desde el consumo nocivo de alcohol, el plástico, el carbón, las emisiones de carbono, el agua, por obesidad infantil, por el contenido calórico de las... O sea, te puedo mencionar ahí en ese sentido. Lo importante es reconocer esas huellas y hacer algo al respecto. Y eso requiere una escucha muy atenta
a tus públicos de interés. Y así fue como nosotros fuimos en el 2008 abrazando este tema de convertirnos en una empresa de triple utilidad, pero no teníamos un libro que nos dijera haga o ABC. Esto fue el 2008. Entonces ahí fue donde empezamos a dar nuestros primeros pasos en abrazar la sostenibilidad, que no la llamamos sostenibilidad en ese momento, y hoy, o sea, eso medio politizado y demás, pero al final es tomar conciencia de cuáles son tus huellas y hacer algo al respecto, escuchar a tus públicos de interés, más allá que tus consumidores, clientes y empleados, pero también a los que te regulan, a los accionistas, a la comunidad, a la sociedad, a los ONGs, a la sociedad civil en general, ¿no? ¿Y qué esperan de ellos de una empresa socialmente responsable? ¿Qué son las cosas buenas que hacemos, pero también qué son las cosas que tenemos áreas de oportunidad para mejorar? Y créeme que te dicen las cosas como son. Y ahí nos salieron a nosotros estas huellas que te mencioné anteriormente, claramente definidas, las priorizamos, pusimos objetivos específicos, medibles, cómo reducir la huella del agua, cómo mejorar los patrones de consumo, de consumir bebidas con contenido alcohólico. Pues fuimos trabajando en cada una de ellas, pusimos objetivos, nos vamos a convertir en una empresa agua neutral para el año 2011, carbono neutral 2017, cero desechos sólidos, en fin, fuimos poniendo metas y objetivos en ese sentido. Entonces, esa decisión del 2008 para mí fue la más importante, porque ya no era, sigamos haciendo dinero en función de nuestros accionistas, que siempre van a ser tremendamente importantes, pero también es cómo estamos haciendo ese dinero. O sea, podemos hacer la mayor cantidad de rentabilidad, pero ojalá no sea a expensas de pasearte en el planeta, de no atender tus huellas, en cómo consumís tus productos, o cómo viven tus empleados, en fin, una serie de cosas que creo yo como empresarios que tenemos que ser mucho más responsables. Entonces para mí esa decisión del 2008 para mí fue un antes y un después. Y creo que es de lo que en mi sano juicio me siento más orgulloso, junto con mi equipo, que tuvimos la sabiduría de ver eso, y no solo de verla, sino actuar responsablemente sobre ella y movilizar que no es fácil. A la organización, ¿verdad? Y la segunda decisión, que fue en el año 2014, que para mí fue también un antes y un después, fue cuando descubrimos el propósito superior de FIFCO. Y lo hicimos a través de un proceso de introspección, de escucha, de conectarnos con los fundadores, ¿verdad? La esencia del por qué habían fundado Florida Design Farm. Y ese propósito, la verdad que nos humanizó como organización. El propósito, después de un proceso que hicimos, ya no es un ejercicio de írselo a dar a la agencia de publicidad y demás, es un tema de introspección. Duramos 3 días en una montaña ahí en San Ramón con un grupo divergente, no los que me reportaban a mí necesariamente, sino que representaban la diversidad de la empresa, que ya tenemos gente en Estados Unidos, en muchas regiones, en Guatemala, en El Salvador, etcétera, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de descubrir ese propósito que es compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Ese es el propósito. Y eso nos humanizó porque desde ahí, desde ese momento, todas las decisiones que teníamos que tomar, pues de una u otra forma tenían que estar en sincronía con ese propósito superior. Pero lo más lindo, yo creo, en esto, que obviamente cuando vos provocas una conversación tan profunda de descubrir un propósito para una empresa, la pregunta inmediata que sucede es, y fue a lo que ya después uno tenés que dedicarte como evangelizador, es a preguntarle a cada uno de tus empleados o colaboradores cuál es tu propósito en la vida. Y créeme que hay unos estudios que dicen que más del 70% de los seres humanos pasamos en esta vida sin descubrir cuál es el segundo día más importante de tu vida, el día que descubrís tu propósito. El primero, el día que nacimos; el segundo, el día que descubrimos el propósito. ¿Por qué? Porque descubrir el propósito te da un significado tremendamente especial. Vas a tener una energía inagotable.
te vas a conectar desde un lugar diferente con las personas, con todos los que se te atraviesan en tu camino. Y, y vos sabes que mi mayor aprendizaje en esto, claro, la maravilla es que si los colaboradores, ¿verdad? Tus personas que trabajan contigo, descubren ese propósito de vida para ellos, y si ese propósito personal de alguna forma se identifica o se alinea un poco con el propósito superior de la empresa, es donde la magia pasa, porque todos estamos comprometidos en esto. Y, y te decía que para mí uno de mis mayores aprendizajes, pasamos todas las empresas muchísimo tiempo, siempre pensando en la estrategia, que aquí, que allá, ¿verdad? O la visión hacia dónde vamos, ¿verdad? Cómo ganar y todo lo que te comenté al principio. Pero las estrategias y las visiones y todo esto se conecta con la mente del empleado. El propósito, si vos lo haces correctamente, se conecta con el corazón. Exacto. De tus empleados. Y yo siempre, mi aprendizaje fue, si genuinamente somos capaces de ganarnos el corazón de nuestros empleados, vamos a tener sus mentes para siempre. Y no de la otra forma. Y ellos estarán dispuestos a escalar el Cerro Chirripó por vos, o el Mount Everest, o el que sea, porque están absolutamente comprometidos, identificados con lo que estamos tratando de hacer. Y eso para mí, por eso te digo que para mí fue como la segunda decisión más importante o que nos aconteció, nos pasó, de haber podido descubrir ese propósito de la empresa, porque verdaderamente nos humanizó. Y de ahí se desprendieron muchas cosas que nos pasó a lo largo y ancho de la compañía. Cuando estábamos decantando el tema del propósito, que lo fuimos decantando primero con los líderes, con los señores de la junta directiva, que nos han apoyado tremendamente en esto, tremendos, ¿verdad? Desde hacer un propósito, la triple utilidad, todo lo que eso conllevó, ¿verdad? Pero cuando fuimos decantando esto y fuimos hablando de los 500 mandos medios, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, íbamos país por país, qué sé yo, cuando reunimos aquí a un grupo operativo, un empleado de la planta de producción me dijo, vean Ramón, yo estoy muy contento, por favor no me malinterprete, estoy enfrente de 3.500 personas, ¿eh? De trabajar con ustedes, y yo lo veo con el tema del alcohol, del agua, pero usted sabe que aquí tenemos empleados que no nos alcanza la plata para salir en el mes. Y la verdad que yo quisiera saber qué piensa usted al respecto. Y en esos 3.500 personas, todas aplaudiendo. Y bueno, esa pregunta, bueno, agarré el micrófono de regreso y le dije, bueno, la verdad, lamento muchísimo que estés en esta condición, y para serte muy honesto, no tengo la menor idea cuántos de ustedes están en esta misma condición de vulnerabilidad. Pero me voy a comprometer a entender cuántos de ustedes están así y qué podemos hacer al respecto. Y de ahí, por ejemplo, de esa situación nació uno de los programas que nos sentimos más orgullosos, que es, desarrollamos un programa que se llamaba FIFCO Oportunidades, que era ayudar a estos empleados en esta condición a salir de la pobreza. En ese momento identificamos el 3.6% de los empleados de las operaciones de bebidas en Costa Rica estaban en esa condición. Luego fuimos haciendo esto en las diferentes unidades de negocios y demás. No porque pagáramos malos salarios, ni mucho menos. Muy competitivos, o FIFCO siempre se ha caracterizado en ese sentido bien. Pero como seres humanos tomamos las decisiones no las correctas. Lo principal es que gastamos más de los ingresos, nos enredamos con las tarjetas de crédito, los saldos, a tasas de intereses altísimas. Entonces creamos todo este programa alrededor de ello, ¿no? Para ayudarles a caminar el puente, ¿verdad? Nos vemos a la mitad, el empleado camina acá, les tuvimos poner psicólogos, ayuda los ejecutivos eran mentores de estos empleados, qué sé yo, ¿me entendés?
en todo el sentido para ayudar porque no quieres tener gente en tu empresa en esta situación. Si hay una persona que para mí ha sido, eh, fue una persona que me ha marcado muchísimo, eh, es él se llama Subi Rangam. Él es profesor en INSEAD. Eh, lo conocí en el año 2011 en el Foro Económico Mundial en Dalian, China. FIFCO había sido seleccionado por el Foro Económico Mundial como uno de los campeones en sostenibilidad a nivel mundial. Habían seleccionado de miles de empresas, habían seleccionado 16. Y bueno, yo al principio no estaba muy convencido de ir a ese porque era larguísimo, pero bueno, al final asistí, conocí a Subi, él me entrevistó el día anterior del evento para estar seguro, de verdad, para el día siguiente había muchísima gente ahí en el foro y estábamos 11 de los 16 que habían sido seleccionados. Y cuando vino el día del evento, me tiró casi todas las preguntas en el foro, ¿verdad? Y de la compensación a esto, lo otro, o sea, de todo el modelo de sostenibilidad como FIFCO lo había empezado a impulsar. Y después de ahí, quedamos, te puedo decir, él inmediatamente escribió, en lapso de 18 meses, escribió 3 casos de FIFCO. Y por los últimos, no sé, 15 años o ya casi, todos los años voy 1 o 2 veces al año y entonces él tiene este programa que es el programa para ejecutivos, para líderes, CEOs, y él fue el que me enseñó, en realidad. Él me metió a pensar, a reflexionar del impacto, porque bueno, nosotros lo fuimos haciendo, pero yo no, él luego me involucró en un think tank que es para discutir del futuro del capitalismo con 6 sociólogos, 6 filósofos de premios Nobel. O sea, te estoy hablando del nivel más alto, de escuelas increíbles, Amartya Sen, o sea, tipos brillantes. Y habíamos seis practitioners que nos llamaban a nosotros dos. Y bueno, yo siendo uno de ellos, viniendo de un país relativamente pequeño y demás, pero bueno, ahí hasta la fecha. Y entonces, esto, ¿por qué de mentor? Porque él en realidad intelectualmente me puso a prueba. Tuve que escribir unos capítulos en 3 libros que él ha publicado, el Royal Society ha publicado estos 3 libros, en donde cada uno de estos 16 que te estaba mencionando escribí un chapter y demás. Ahí fue donde me empecé con el tema de escribir, pero eso no es lo de uno, ¿verdad? Ya estás corriendo una compañía. Los otros sí, porque se dedican a eso, los académicos, ¿no? Pero él dice que necesitas de los académicos, de los filósofos, de los sociólogos para evolucionar en la forma en que estamos haciendo negocios. Tiene que venir la teoría con la práctica. Y entonces ha sido para mí lo más enriquecedor por estar en esos foros con esa gente, bueno, muy estresante. Pero bueno, entonces él siempre me ha llevado a un lugar a incomodarme, como dice él, ¿verdad? Qué bonito. Y a pensar diferente, ¿verdad? Y disfruto muchísimo cada vez que voy donde ahora vengo llegando, hace un mes estaba ahí, son grupos en INSEAD de 28, 34 CEOs. Por una cosa hablarle a un estudiante, otra son un CEO, y entonces compartir y por qué hacerlo y cómo y esto, entonces es espectacularmente enriquecedor, porque ahí sí estás, y eso me ha llevado, bueno, a otro montón de cosillas ahí, y yo pues ahí te invitan y a acompañar, y ahí estoy ahí definiendo cosillas, pero bueno, no me quiero meter mucho más, ya estoy muy claro en lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, pero
Pero ese ha sido mi mentor, en realidad intelectualmente ha sido la persona que me ha Retado. retado. Bueno, cada vez que me llama quedo así porque me propone algo aquí, ¿verdad? Qué Ahora, belleza. ahora él fue el que hace como 7 años, tu obligación moral, Ramón, es escribir un libro. Pero yo no tenía el tiempo, entonces por eso ahora Llegó el ya llegó el momento. momento, entonces estoy iniciando ese proceso. Bueno, yo Él es quiero el leerlo. él es el que me ha retado muchísimo en estos temas. Y un consejo puntual para los líderes emergentes. Sí. Bueno, para los que están iniciando, mi mayor consejo es nunca renuncien a sus sueños. Tengan un propósito en su vida, porque entre más temprano lo descubran, más felices van a ser. Y eh, trabajen mucho en sus habilidades blandas. Yo sé que todos vamos a pasar por la formación técnica, pero la formación técnica no les va a ser suficiente. Vamos a tener que complementar nuestras habilidades blandas de liderazgo, sobre todo ser mejores personas, líderes, cómo, cómo interactuar, cómo escuchar, cómo anteponer el bien colectivo antes que el bien individual. O sea, hay una serie de atributos que necesitamos desarrollarlas y no nacimos y a veces no te las enseñan, ¿verdad? Eso es solo la práctica, solo la vida, solo los valores que te inculcaron, saber escoger el bien del mal, ¿verdad? Tener una fe inquebrantable porque la vas a necesitar de alguna forma, porque Retador. es retador, ¿verdad? Entonces hay que acompañar esas habilidades técnicas con esas habilidades blandas para poder socializar, para poder interactuar, relacionarse, ¿entendés? Y eso en los líderes es importantísimo. Entonces, esos serían mis 3 consejos. No renunciar a los sueños, tener un propósito claro en sus vidas y trabajar esas habilidades blandas entre más temprano mejor. Y sí, eso Gracias. sería mis... ¿Qué significa Unleash Leadership? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es como crear los espacios seguros para florecer el liderazgo, para que, ¿verdad? Que crezca. Y a los líderes nos corresponde tumbar las barreras, las restricciones, lo que te para que ese liderazgo florezca, es el liderazgo correcto. Y entre ese liderazgo yo te voy a decir, yo creo que nosotros tenemos que evolucionar de ese, no lo hablamos, pero para mí me parece muy importante y aprovechando esta última acá, hay un liderazgo, para mí el liderazgo o las estructuras jerárquicas que se acompañan con liderazgos autoritarios, que van de la mano, están absolutamente obsoletos. El liderazgo del mañana es el que puede trabajar, yo le llamo el líder holístico, ¿verdad? Con ciertas características, tiene un propósito, anteponer el bien colectivo al individual, es resiliente, es empático, ¿verdad? Pero ese líder trabaja en redes, trabaja en ecosistemas. El líder tiene la sabiduría de rodearse de gente divergente a él, con pensamientos diferentes, y no con yes man, yes woman, como era tradicionalmente. Yo evolucioné en mi liderazgo. Cuando yo inicié en FIFCO yo era jerárquico y vamos por aquí y vamos por aquí. En el tiempo esa receta se me acabó y tuve que evolucionar. ¿Y cómo se dio cuenta que esa receta se Porque no me acabó? estaban saliendo los resultados como yo quería. Y no estaba avanzando la organización, entonces tuve que pausar, reflexionar, acompañarme, coachings, todas las herramientas posibles y con el equipo, muchos también que veníamos ahí, ok, vamos a tener aquí, yo creo que
Vos sabes, Carla, que transformar tu liderazgo o evolucionar en tu liderazgo es un acto de humildad. Es un acto de humildad y también es un acto de valentía, porque es despojarte de lo que creías que era. Exacto. Y entonces, creo yo que bueno, estos líderes de mañana, los que saben y trabajarán bien en estos ecosistemas en donde él es el facilitador y no es el autoritario, es un cambio completo. Y sobre todo para las generaciones jóvenes o las que vienen subiendo. Ellos, las generaciones jóvenes o más jóvenes, son muy leales a los líderes, no necesariamente a las organizaciones, como lo fuimos nosotros. Exacto. Entonces, si uno no trabaja en fomentar estas buenas prácticas con tus líderes, esas personas jóvenes no se van a identificar contigo. Te lo escribo aquí en la mesa, ¿no? Entonces yo sí creo en eso. Sorry ahí con el Unleash the Leadership, pero para mí Excelente. yo lo veo así, como veo floreciendo ese liderazgo. No es el jerárquico tradicional, es el que trabaja en redes, es el que trabaja desde un lugar diferente. Y entonces estos líderes son los que están creando la nueva etapa postcapitalista. ¿Qué sigue? Bueno, Capitalismo es un consciente. capitalismo evolucionado, es un capitalismo que entiende que tenemos que compartir el valor o la riqueza que creamos con todos nuestros públicos de interés y no solamente el accionista. El accionista, por favor no me malinterpretes, el accionista siempre va a ser extremadamente importante, pero no debe ser el único. Exacto, somos un todo. Muchas gracias, Ramón, por el honor, Con todo gusto. por todo lo compartido. Estoy deseando leer el libro. Bueno, eso falta como un año. Bueno, me apunto en el equipo de lanzamiento de ese libro porque de Muchas verdad que gracias. gracias por poner ese legado No. para que todos sigamos aprendiendo. Bueno, Éxitos. muchas gracias. Gracias. Súper.